El expresidente del Comité de Inteligencia del Senado y el exgobernador de la Florida, Bob Graham, encabezan un grupo de estadounidenses que viajó ayer a La Habana para entablar conversaciones sobre perforación petrolera y seguridad ambiental con funcionarios de la isla. La organizadora del viaje fue la subdirectora de la organización Council on Foreign Relations, Julia Zweig, una académica conocida por su activismo contra el embargo. Zweig es también la autora de un libro sobre la insurrección armada de Fidel Castro, que la presenta como la única académica cubana o extranjera que ha tenido acceso total al archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. Entre los miembros de la delegación figura un ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama, William Reilly, que fue también director de la Agencia de Protección Ambiental. El grupo se propone intercambiar información con expertos cubanos, con ejecutores de políticas energéticas y con profesionales en la exploración de gas y petróleo sobre prevención de desastres naturales, especialmente en el Golfo de México. Bueno, le digo bienvenido a Emilio Morales, presidente del Havana Consulting Group, el hombre al que siguen prácticamente todos los medios en el país para saber novedades en términos de la economía cubana y en este caso desde otros ángulos. Vamos a investigar. Bienvenido. Buenas noches. Interpretación de este misterioso viaje de un hombre tan especial como el senador Graham. Bueno, yo creo que esto es un viaje exploratorio, sobre todo porque no se justifica una reunión para discutir medio ambiente y temas de perforación petrolera, porque ya todo el mundo se fue, ya los 4 pozos que se abrieron no descubrieron nada y todo el mundo se fue. Yo creo que más bien es un poco descubrir qué pudiera pasar si hay un colapso energético en Cuba, producto de una crisis en Venezuela, que pudiera ser inminente o no, dada la crisis que está ocurriendo hoy en Venezuela, con la escasez y todos los problemas que tienen con la moneda, la devaluación, etcétera. Entonces ellos pueden ir a indagar, bueno, ¿cuál es tu plan B? ¿Cuál es tu plan de contingencia si te falla el petróleo? Porque es grave el problema. Porque una realidad es, por ejemplo, mañana el presidente de Venezuela se espera que anuncie algunas medidas que podrían incluir devaluar el bolívar y aumento del precio de la gasolina. Y si le aumenta el precio de la gasolina a nivel interno, no va a haber venezolano que aguante que le estén regalando la gasolina a Cuba y a otros países. No, ni incluso ni los chavistas, ni la gente que apoya el gobierno. Yo creo que van a haber protestas. Van a haber protestas y el gobierno se la va a sentir. Entonces, por eso yo creo que ellos más bien van a monitorear, porque yo me imagino que ellos tienen ya monitoreado una serie de variables que le permiten a ellos visualizar en un futuro inmediato que pudiera ocurrir algo así, un escenario como que Cuba caiga en una crisis energética, producto de esta situación de Venezuela. Y estamos hablando que a través de Venezuela, Cuba recibe prácticamente la mayoría abrumadora del petróleo que consume. Sí, Cuba consume alrededor de 8 millones de toneladas al año. De esa cantidad, la mitad la produce Cuba, en la isla, ¿no? Pero se consume en producir energía, electricidad. La otra mitad viene de Venezuela, pero de Venezuela viene más petróleo del que se consume. Sí, es un petróleo que se vende a terceros. Claro, que se revende. Exacto. Pero el impacto en la economía, si hablamos, por ejemplo, en términos de historia reciente cubana, ¿podría tener un impacto similar, por ejemplo, al del periodo especial cuando se cayó la Unión Soviética? Bueno, de hecho sí, en respecto a que se pudieran paralizar algunas industrias, pudieran regresar los apagones, etcétera. Sí, el efecto es múltiple. O sea que es realista pensar sí, que... yo creo que es bien realista, entonces ellos van a ver, bueno, primero porque Cuba no tiene un fondo financiero que le permita afrontar la crisis de inmediato. Entonces, bueno, ¿cuál es tu plan B? ¿Quién va a ser el sustituto de Venezuela? Qué ironía, Emilio, si se dieran las circunstancias que Estados Unidos quedara en el papel de decir, bueno, a cambio de que de verdad haya libertades, nosotros les arrimamos petróleo, porque ahora en Estados Unidos ha crecido notablemente la producción. Claro, ¿no? Y yo creo que más bien ellos están buscando ver, porque a Cuba se le están acabando las cartas para afrontar una crisis. Primero porque ya hizo la reforma migratoria, ya todo el mundo puede viajar, la gente puede vender su casa o el carro que lo tenga y pueden viajar con dinero, pero eso ya llegó a un tope. No todo el mundo puede vender su casa o su carro. Claro. Entonces, eso tiene un límite. Entonces, lo que está previendo los Estados Unidos más bien es evitar una crisis migratoria como la de los 94 o la de Mariel. De hecho, se está produciendo, pero ordenadamente, sin un maleconazo, sin un Mariel. Claro. Entonces, bueno, ¿y cómo vamos a afrontar esa crisis?
Fascinante. Desde la capital estadounidense nos acompaña el señor Israel Ortega, es portavoz del Heritage Foundation, una organización que estudia lo que son los movimientos del mundo en términos políticos, económicos, geopolíticos. En este caso estamos hablando de circunstancias en las que la libertad económica es el tema clave, y un estudio que hacen ellos periódicamente pone a Cuba en un lugar espantoso. El penúltimo a nivel mundial. Señor Ortega, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Cuénteme cómo se toman los factores para elaborar este tipo de ranking. ¿Cómo no? Sí, bueno, mira, tiene mucho que ver, por ejemplo, qué tan fácil es abrir un negocio, niveles de impuesto, qué tan imparcial es el sistema jurídico del país, vemos los niveles de corrupción, vemos muchos factores, y lo que vemos es que esas condiciones crean la oportunidad económica que se lleva a cabo cuando hay más libertad económica. Entonces, es precisamente por eso es que este índice realmente plantea una idea, creo que básica, pero también creo que importante, particularmente en el contexto donde estamos hablando ahora, cuando vemos muchos de los países latinoamericanos padeciendo de esto, de pobreza, de apagones, etcétera. Así que lamentablemente para Cuba se encuentra, como dices, en el penúltimo lugar en nuestro ranking de casi 180 países. ¡Qué horror! Al mismo tiempo, sé que no es el tema para el que lo convocamos, pero me imagino que estaba escuchando lo que conversábamos de esta perspectiva siniestra para la dictadura cubana en caso de que Venezuela afloje su apoyo desde el punto de vista energético. ¿Qué piensa? Sí, no, como decías, creo que sería irónico que Estados Unidos fuera al final que rescatáramos a Cuba, dado las circunstancias que se encuentra ahora. Pero a mí nuevamente me llama mucho la atención lo que está haciendo el senador Bob Graham. No entiendo realmente qué busca ganar de esto. Creo que tiene demasiada fe en el gobierno cubano. Y creo que lamentablemente la postura del senador Bob Graham no es muy diferente que muchos en la Casa Blanca, muchos en el Congreso, y lamentablemente creo que se dejan engañar por el gobierno cubano, que dicen que están empezando a liberar prisioneros políticos, etcétera. Así que para mí es difícil lo que está haciendo el senador Bob Graham. Señor Ortega, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Emilio, con el programa económico que terminó el año, empieza el 2014 apuntando en una dirección, si dejamos de lado esta perspectiva que puede ser devastadora en términos del problema de suministro de energía, ¿mejor para Cuba? Bueno, ellos yo creo que está empezando una segunda fase de las reformas, del cambio de modelo económico, y la empezaron con un mal pie, con el precio de los autos, por las nubes. Sí, precios de autos, precios de Porsche o de Lamborghini, más de $250,000, un carro que aquí... Te comprarían 30.000. Con lo que vale un Lexus te compra 5. Claro. Entonces, yo creo que la idea fue buena, pero el resultado fue malo, porque en la práctica más bien eso ha representado una burla a la gente, ¿no? Es como decirle a una persona, eres libre, puedes hacer lo que tú quieras, ahora mira a ver si tú puedes comprarte un carro en una casa con el dinero que yo te pago. Claro. Un gusto tenerte aquí, Emilio. Muchísimas gracias. Pero muy amable. Vamos a un paréntesis. Al regresar vamos a explorar un documental que de alguna forma transforma un símbolo de una mujer en el mundo del cuentapropismo. En este caso, La Guajira se llama, y así es la protagonista, pero no tiene que ver con el lugar donde haya nacido, sino lo que hace. Y en este caso está hablando de alquilar casa con piscina. La investigaremos.